El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Temas muy importantes. Úlceras varicosas. Digamos, cuando la infección forma como una par con la insuficiencia venosa. Una úlcera varicosa tenemos que comenzar diciendo que es una herida. Estas se caracterizan por estar siempre o en la gran mayoría de los casos en el maleolo interno de la pierna. Ya estamos hablando de una insuficiencia venosa avanzada. Tenemos una sintomatología previa muy florida que nos puede decir usted puede presentar una úlcera venosa, ¿ok? Vamos a tratar de hacerle el beneficio a ese paciente precisamente de hacer la terapia dirigida, disminuimos resistencia antimicrobiana. Oye, vamos a hacer uso racional de antibióticos entre nosotros como colegas, no hagamos tanta terapia empírica en estos casos. O sea, las heridas no es algo que una sola persona pueda tratar. No podemos ver al paciente como una pierna, Es como una así, úlcera. Tenemos un que verlo todo. como un todo. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad me acompaña alguien que tengo mucho aprecio y que hemos comenzado a trabajar juntos ya de hace algún tiempo. Y bueno, hemos tenido muy bonitas experiencias, el doctor José Extraño, quien es cirujano cardiovascular. Gracias, José, por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti por esta invitación y que sé que vamos a responder muchas dudas de muchos pacientes. Sí, de verdad que sí, y temas muy importantes. Mira, úlceras varicosas. Digamos, cuando la infección forma como una par con la insuficiencia venosa. Yo siempre digo, cuando vamos a hacer un episodio, definir, Claro, principalmente siempre. definir qué son las úlceras varicosas. Mira, una úlcera varicosa tenemos que comenzar diciendo que es una herida, como bien su nombre lo dice, es una úlcera. Estas se caracterizan por estar siempre o en la gran mayoría de los casos en el maleolo interno de la pierna. En este caso vendría siendo la cara interna prácticamente del tobillo, pero no generalmente tienen que salir allí. En su mayor proporción es el sitio habitual, pero también puede salir en la cara externa, ¿ok? Y estas son producto de una insuficiencia venosa, ¿ok? Que en un 90% de los casos es una patología que termina siendo congénita y en un 10% adquirida. Entonces, si un paciente ya nació con insuficiencia venosa o ya adquirió una insuficiencia venosa, que ya vamos a comentar cómo se adquiere, y va desarrollando síntomas clínicos que pueden llevar a la úlcera, este paciente puede tener una herida. Pero para eso existen muchos síntomas anteriores, ¿ok? Claro, y ahí como dices, existen muchos síntomas anteriores. ¿Cómo podemos explicarle a las personas que nos escuchan cómo se originan las úlceras varicosas? Las úlceras varicosas se originan ya en el estadio final de la insuficiencia venosa. Actualmente la clasificación vigente es la clasificación CEAP, que es una clasificación clínica, etiopatológica, anatomopatológica y fisiopatológica. Bien, y esta clasificación me explica a mí cuáles son los síntomas previos a la clase 6, que es la úlcera varicosa o la úlcera venosa. Bien, existen cambios como telangiectasias, venas reticulares, que son esas pequeñas arañitas, y allí es donde entra en vigencia o donde entra de carácter especial la clínica y los paraclínicos del paciente, que también lo vamos a comentar. Luego de eso existen otras manifestaciones como por ejemplo edema en los miembros inferiores, y las varices se vuelven un poquito más grandes, se denominan ya varices tronculares, ¿ok? Ya en estadios avanzados vamos a tener algo que se denomina lipodermatoesclerosis o dermatolipoesclerosis, y no es más que el acúmulo de hierro producto de la extravasación de la sangre de dentro del vaso a fuera del vaso, que se mezcla con el tejido celular subcutáneo y da esa coloración ocre o marrón en la piel. Ya estamos hablando de una insuficiencia venosa avanzada, y luego de eso del estadio 4, que es esto que estamos hablando de la mancha marrón, saltamos al estadio 6, que es la úlcera. O sea que tenemos una sintomatología previa muy florida que nos puede decir usted puede presentar una úlcera venosa, ¿ok? Exacto, sí, para por lo menos esos signos de alarma que la gente va viendo a lo largo de su Correcto. vida y poder atenderse, ¿no? Como evidentemente el diagnóstico siempre es clínico, porque, bueno, yo pienso que en todas las especialidades médicas y todos los diagnósticos, el 80% nos los da la clínica y un buen interrogatorio y un buen examen físico. ¿Qué estudios complementarios consideras que se deben utilizar en este tipo de pacientes?
La respuesta es muy sencilla, se puede diagnosticar a través de un ultrasonido vascular, en este caso venoso, de los miembros inferiores. Sin embargo, como muy bien lo acabas de decir, la anamnesis y la clínica del paciente es lo más importante. Cuando no teníamos eco, pues se hacía diagnóstico. Bien, es muy importante que en la anamnesis sepamos los antecedentes familiares, como es una patología en un 90% hereditaria, Hereditaria. si tu papá tiene o tuvo insuficiencia venosa, mamá, papá, hermanos o abuelos, pues usted tiene un cierto porcentaje de padecer una insuficiencia venosa también. Y ahí es donde venimos con la clínica. Varices, que pueden ser desde varices muy pequeñas hasta varices muy grandes, edema en las piernas, esta coloración marrón nos puede advertir de que usted es un paciente que tiene insuficiencia venosa. Tenemos esta clínica, además de pesadez y cansancio, debe hacerse una ecografía Claro. vascular. Personalmente, como cirujano cardiovascular, recomiendo siempre que se haga arterial y venosa de los miembros Claro, inferiores de para acuerdo. diagnosticar una patología mixta. Y ahí definimos no solamente si existe o no, sino el trayecto de las venas que están insuficientes, qué venas están insuficientes, qué tipo de insuficiencia tiene el paciente para poder establecer la terapéutica adecuada. Bien, Exacto, para poder establecer la conducta. correcto. Ahora, dime una cosa. Esa presencia ya de la lesión, de la úlcera propiamente dicha, que es una lesión en la piel que evidentemente es notoria, desde el punto de vista infeccioso, ¿cuándo tú como cirujano cardiovascular consideras, te preocupa, cuando tomas una conducta desde el punto de vista infeccioso por tu parte como cirujano? Bueno, mira, la respuesta es muy sencilla. No hablemos de mi parte como cirujano. Ok, ya eso está establecido. Tenemos signos de flogosis, uno tiene que establecer un cultivo y referirlo con el infectólogo. Bien, eso es el deber ser. Eso va a depender también de la región en donde nos encontremos. Existe mucha tratar al paciente de forma empírica que no es lo correcto. Ok, entonces tenemos signos de flogosis y cualquiera indica un antibiótico. Está bien que uno como cirujano cardiovascular lo indique, pero si todavía tenemos persistencia, pues tenemos que apoyarnos con nuestros compañeros. Esto tiene que ser siempre un manejo Multidisciplinario. multidisciplinario. La literatura nos dice que con solamente signos de flogosis que tenemos que hacer un cultivo de antibiograma y referir al paciente con el infectólogo y tratarlo siempre de En la mano. conjunto. Es Claro, correcto. claro. Bueno, como nos ha tocado en varias oportunidades. Correcto. No, y de hecho aquí viene esa versus de terapia empírica versus terapia dirigida. Y en este tipo Correcto. de casos no es lo mismo que hay una celulitis, ¿sabes? Tal No, cual. tienes ya una lesión, tienes secreción, tómale la muestra. Vamos a tratar de hacerle el beneficio a ese paciente precisamente de hacer la terapia dirigida, disminuimos resistencia antimicrobiana. Correcto. Muchas veces estos pacientes no solo tienen insuficiencia venosa, son diabéticos, tienen sobrepeso, tienen muchos otros factores que también nos pueden condicionar al uso de ciertos antibióticos. Entonces, oye, vamos a hacer uso racional de antibióticos entre nosotros como colegas, no hagamos tanta terapia empírica en estos casos. Claro, si hay signos sistémicos que ameritan la antibiótico terapia rápida, ok, tomamos muestra y posterior a la toma de muestra iniciamos un antibiótico empírico, 48 a 72 horas de sospechas, revisando bien que ha recibido el paciente reciente antibiótico y cuando tengamos el antibiograma y el cultivo, bueno, hacer la terapia dirigida, que es el Correcto. deber ser. Dime una cosa, aparte de esto que estamos comentando desde el punto de vista antibiótico, ojo, solo en momentos en los que realmente la úlcera está sobreinfectada, ¿qué otras opciones terapéuticas existen y cuándo se considera desde el punto de vista quirúrgico que debe haber una intervención? Mira, el punto de vista quirúrgico para la insuficiencia venosa ya está muy establecido, tomando la clasificación CEAP que comenté ahorita, a partir de clase 2 en adelante, que es una clasificación clase 2 es aquellos pacientes que tienen varices tronculares, que son varices que miden más de 2 milímetros, ¿ok? O que tengan una clase 1, pero tengan pesadez y cansancio en los miembros inferiores. Ya estamos hablando de un tratamiento quirúrgico actualmente. El más indicado es el endovascular, ¿bien? Que es a través de una ablación venosa que puede ser por radiofrecuencia o por endoláser. No necesitas tener una úlcera para poder hacer la resolución quirúrgica, ¿bien? Podemos operar un paciente con o sin úlcera. Evidentemente, si operamos un paciente con úlcera, la resolución de la úlcera va a ser más rápido, pero la gente también tiene que saber que la intervención quirúrgica no es una emergencia, ¿ok? Se puede cerrar una úlcera también sin cirugía. La gente tiene que saber eso. Y existe una terapéutica muy florida también. Este problema es mecánico. ¿Qué significa esto?
que tenemos una devolución hacia el pie de la sangre, un retorno que no debería pasar por fuerza de gravedad. Las válvulas que deberían cerrarse están insuficientes, o sea, siempre están abiertas y la sangre se regresa hacia el pie. Eso hace que la vena se infle y comienzan todos estos síntomas, ¿ok? Para ello necesitamos tratarlos con elastocompresión hasta que el paciente pueda llegar a una intervención. ¿Qué es la elastocompresión? Medias de Medias de compresión compresión. graduadas. Ideal primero hacer el eco, hacer el El diagnóstico. diagnóstico, ¿ok? Clínico y ultrasonográfico, para luego, mira, vamos a colocarte unas medias de compresión graduadas, que ojo, el tema de medias de compresión graduadas también es un tema muy florido, no es que me coloco unas medias o el Y ya. vecino me dijo unas medias, Sí, no. típico. La media de compresión graduada tiene su Tiene una clasificación indicación. dependiendo del diagnóstico Ujú. de la insuficiencia, ¿bien? Y ahí utilizas la gradación que se necesita Correcto, para cada tal paciente, cual, sin duda. tal cual. Mira, dime una cosa, ¿qué medidas preventivas recomendarías tú a los pacientes para evitar que lleguen tal vez a la úlcera? Porque bueno, si ya tienes la insuficiencia venosa, evidentemente aquí vamos a hacer manejo, pero para evitar que llegue a la úlcera, ¿qué medidas de prevención pudiese sugerir? Mira, las medidas preventivas para este tipo de patologías sonará como un cliché, pero es algo que muchas personas lo saben y no lo practican. O sea, somos personas que tendemos a ser como población muy sedentarios. Pregúntale a la gran mayoría de la población cuántos hacen ejercicio y la gran mayoría te dicen que no lo hacen, ¿ok? Entonces la actividad física continua es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el corazón es nuestra bomba, pero existe una segunda bomba que está a nivel de las pantorrillas y esta es una bomba muscular y si nosotros siempre la estamos ejercitando, pues el flujo sanguíneo de las venas va a ir de las piernas hacia el corazón, lo que va a disminuir o va a retrasar el hecho de que tenga una clínica muy florida. Uno. Dos, que el paciente no se encuentre de sobrepeso en adelante, que no tenga sobrepeso, que no tenga obesidad. Uno, dos o tres, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto también es un efecto mecánico. A nivel del abdomen se concentra la mayor presión y si tenemos más volumen por grasa, en este caso, la presión va a aumentar, lo que va a hacer que se empuje la sangre hacia el pie y empeora la insuficiencia venosa. Entonces, mantener una actividad física constante, no estar en sobrepeso o de sobrepeso en adelante y además de eso, siempre en pacientes que tienen pesadez, cansancio o que ya tienen diagnóstico de insuficiencia, pues para evitar que la enfermedad avance, utilizar su elastocompresión, ¿ok? Y bueno, sonará cliché como dices, pero también el hábito tabáquico, Por por favor, supuesto. tratar Mira, de disculpa que te interrumpa, hay suspenderlo. estudios muy recientes, esto es algo bastante nuevo, recientemente estuve en Colombia y está muy ligado el hábito tabáquico a la formación de trombos, a desarrollar incluso insuficiencia venosa. Se está estudiando eso, todavía no está bien definido cómo se puede desarrollar a través del tabaco, pero hay una relación bastante importante, ¿ok? Incluso hay una relación genética con la descendencia en cuanto al tabaco, entonces evidentemente la persona que fuma, por favor, tiene que dejar de fumar Y eso desde ya. aumentan los factores de riesgo, ¿no? Tú dices que suena cliché, pero es que si tú te pones a ver en el 90% de las recomendaciones preventivas que uno puede dar es eso, evitar el sobrepeso, actividad física. Parece mentira, pero nosotros tenemos que ser garantes también de la prevención. Correcto. Y yo pienso que en la actualidad la medicina se ha volteado un poco en el sentido de que antes era todo netamente curativo y se esperaba que el paciente llegara ya complicado cuando ya tenía dos, tres enfermedades crónicas que, sabes, se pudieron haber prevenido. Correcto. Que si bien es cierto, la diabetes, la hipertensión tienen su componente descrito previamente hereditario, tú lo puedes cambiar. Tú puedes cambiar tu futuro, Total. así tus abuelos hayan sido diabéticos, tú puedes buscar hacer ejercicios, comer saludable. Lo que tú dices de la pantorrilla es vital, Total. porque pasó mucha gente que intenta hacer ejercicios, no le gusta hacer piernas, entonces tú dices, no, tienes que hacer, necesitas tener un buen cuádriceps femoral, unas buenas pantorrillas, o sea, eso es súper importante. Súper. Y no entienden a veces el motivo y de verdad parece repetitivo, a veces dirán, bueno, pero la doctora cada rato que manda a hacer ejercicio, yo a todos mis pacientes se lo digo porque es importantísimo, así no tengan un factor cardiovascular previo, educa, educar, 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 es lo único que podemos hacer. Mire, lo que estás diciendo es muy importante y lo voy a unir al hecho de siempre como cirujano cardiovascular si uno maneja el eco o si va a referir a un paciente a que se le haga un eco a ser arterial y venoso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar una úlcera venosa a tratar una úlcera mixta. Entonces, si usted es un paciente diabético o fumador y solamente le están haciendo un eco venoso, pero tiene las arterias obstruidas, No va a o mejorar sea, nunca. es difícil Es muy mejorar. lenta la evolución. Súper lenta y muy complicado para uno como especialista. Y la otra cosa es que
o sea, esto es algo que tienen todos los pacientes. Parece mentira, pero cada vez que veo un paciente yo le digo, el tratamiento es medias, caminata y que rebaje. Doctor, no me va a mandar nada, pero es que ya el problema es mecánico. Una pastilla no te va a curar, ¿me entiendes? Está bien, podemos mandar flebotónicos como diosmina, obesilato de calcio, asperidina, bla, 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 pero eso no da un beneficio mayor. Lo que da beneficio adecuado es que usted rebaje, que camine, que mantenga sus medias si tiene insuficiencia, y muchos pacientes no lo creen. Pero en lo que empiezan a caminar dice, doctor, me siento mejor. Claro, Ok. claro. No, y es por Claro. eso, porque también la gente busca la salida más fácil. Correcto. Que es más fácil tomarme una pastilla. Tal cual. No es fácil hacer ejercicio, no es fácil crear el hábito si no lo tienes. Es correcto. Y eso que mencionabas de verdad tiene mucho peso porque, bueno, ok, tal vez tú y yo no vemos la misma similitud de pacientes, pero por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo que no viene al caso, un paciente con VIH. Comúnmente son pacientes que no tienen ninguna otra enfermedad de base, son pacientes jóvenes, sanos, y entonces de repente, epa, ¿por qué estás tan gordito? Necesito que rebajes, necesito que hagas ejercicio, porque hay otras enfermedades que vienen a lo largo de la vida. Porque tú tienes tal vez 25 años, diagnóstico de VIH, estás tomándote tu tratamiento, vamos bien, estás chévere, estás llevando tu vida bien, pero vas a tener que enfrentarte a otras situaciones de salud a lo largo de tu vida que puedes prevenir. Tal cual. Puedes prevenir la hipertensión, puedes prevenir diabetes, puedes prevenir lesiones arteriales venosas que sean netamente prevenibles. Haz ejercicio, come sano, no fumes, ya. Y parecen como que fastidio otra vez esto, pero sí, eso yo pienso que no debemos cansarnos de decirlo. No debemos cansarnos. Y bueno, hacer lo que predicamos, porque a veces también hay un poquito de disparidad en eso y Sí, tú dices exacto. como que ya va, pero el doctor es obeso horrible y me dice fuma que- y me dice que no fume Correcto. y que haga ejercicio. No entiendo nada, ¿qué está pasando aquí? Bueno, nosotros también tenemos que ser, digamos, Dar el ese ejemplo. empujoncito a los pacientes. Mira, José, ¿quieres decir algún mensaje final? Sí, yo quiero aprovechar el espacio porque dentro del ámbito, y eso lo he visto a nivel nacional, Maracaibo, Caracas, Barquisimeto, Valencia, San Felipe, en todos los lados donde he estado, muchas personas dicen que son especialistas en heridas. O sea, las heridas no es algo que una sola persona pueda tratar. Entonces, yo quiero aprovechar el espacio para que trabajemos en equipo. conjunto. O sea, el infectólogo es algo tan importante. Bueno, los Tan pacientes bello. que hemos Gracias. llevado, o sea, entonces decir de que yo voy a tratar una sola bacteria o solamente una úlcera, no podemos ver al paciente como una pierna, Es como una así. úlcera, tenemos un que verlo todo. como un todo. Recientemente una paciente me decía, tal vez por tema económico, doctor, mire, me están mandando para el infectólogo, pero usted me puede poner antibiótico. Entonces me pasa el cultivo y el cultivo decía unas cosas que yo, santo Y que no Cristo. entiendo ese cultivo. O sea, no es que no lo entendía, es Sí, que pero es las que es complejo, bacterias que claro. tenía, yo decía, mira, yo no te puedo, si yo te digo a ti qué antibiótico te puedo colocar, o sea, de verdad puedo hacerte daño, tienes que ir con el infectólogo. Y Ya que está. lo siento. Te quiero o ayudar, sea, pero no puedo mucho. No, Exacto. y es verdad, porque yo creo que hay que afianzar eso, el trabajo en equipo. Sí, El trabajo en equipo total. no nos hace menos profesionales, yo pienso que nos hace mejores. Porque Correcto. buscamos ayuda y yo pienso que a lo largo del camino uno va conociendo gente, trabajas en equipo, te sientes tan cómodo porque, bueno, entre uno se comunica, eso a mí me parece vital, porque a veces tú le explicas todo al paciente, se lo explicas bonito, el paciente te entendió, pero se queda, ¿cómo le digo a mi doctor o a mi doctora tal cosa que me están diciendo? Tranquilo, yo hablo con tu médico. ¿En serio, doctor? ¿Usted puede hablar con...? Sí, claro, no te preocupes. Y así no nos conozcamos. Lo he hecho. Bueno, de hecho, nos conocimos así. Exactamente, Y correcto. mira, no sé quién eres, pero ajá, estoy viendo paciente tuyo, me pidieron ayuda, tal. Vamos a trabajar en equipo y eso al final, aparte que nos hace mejores personas, el beneficio es para el paciente. No, total. O Sí, sea, hay que entenderlo, hay que entenderlo. Bueno, gracias, José, no, gracias de vale, verdad. gracias a ti por la invitación y de verdad que sé que este mensaje le va a llegar a muchas personas. Sí. No solamente pacientes, sino también médicos. Colegas, es así, es así. Gracias. Gracias a todos, los esperamos en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este. ADN Medical.